Ok, ya ahí se está grabando. Hoy vamos a ver entonces primero el marco conceptual para la información financiera. El marco conceptual para la información financiera es parte del contenido que tienen las normas internacionales de información financiera. En la clase anterior vimos que era el marco contable, uno de los marcos contables que regulan pues esta profesión. En el caso de Costa Rica fue el marco contable que se pues consideró como válido, es un marco contable internacional. Entonces, este primer documento del marco conceptual para la información financiera da una serie de generalidades de lo que debe cumplir una contabilidad en una empresa. Vamos a ver aquí, ahí está. Bueno, el marco conceptual, bueno, como mencionabas, es, decide el objetivo de la información financiera con propósito general. Mucho habíamos ya hablado de que la información contable ahora tenía ese propósito general, es decir, que es para un usuario estándar, no es para una persona en particular, sino que lo que buscamos es que la información sea muy clara, de manera tal que cualquier persona pueda comprenderla. Eh, por otra parte, aquí tenemos a un compañero. Ahí está. Por otra parte, dice que desarrolla los fundamentos conceptuales en los que se basa la información financiera. Si lo vemos, este marco conceptual entonces nos va a dar unos preceptos generales que todas las demás normativas contables van a tratar ya en una forma más específica. Su propósito, bueno, primero, ya que hace esa normalización, es servir para el desarrollo de otras normas. Entonces, en el marco conceptual vamos a ver los conceptos contables de una forma general y en las normas específicas vamos a desarrollar ya algunos temas más a profundidad. Entonces, el marco conceptual nos da esos preceptos básicos que deben retomarse en todas las demás normas. No hay normas para toda la parte, o sea, para cualquier tema contable, hay algunos temas que no tienen normas específicas y por tanto el marco conceptual, que es el general, es el que va a ahondar sobre esos temas. Ayuda a los preparadores de los informes financieros a desarrollar políticas contables, que también va a ser la parte más general en cualquier empresa, las políticas contables, y ayuda a todas las partes a comprender e interpretar los estándares. Entonces, no solamente va a servir para la formulación de otras normativas, sino también para la comprensión de las mismas, ya que nos va a dar, reitero, esos conceptos generales que van a irse tocando en diferentes normativas que iremos viendo en este curso y posteriores. El marco conceptual se divide en 8 capítulos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los 8 capítulos. El primer capítulo es el objetivo de la información financiera con propósito general. Un poco de lo que ustedes ya leyeron en el capítulo 1 hablaba de esto y lo que vimos la semana pasada, y entonces yo les consultaría cuál es el objetivo de la información financiera con propósito general. ¿Qué es lo que creen que estamos buscando al realizar una contabilidad para una empresa y al final generar, proporcionar ese informe? ¿Qué consideran ustedes? ¿Para qué lo hacemos? Porque es importante que una empresa lo realice. Bueno, profe, pues, o sea, como decía en la lectura y como se mencionó en la clase pasada, es el lenguaje de los negocios, entonces es como algo que le va a dar al ejecutivo o a la persona que esté leyendo el reporte o lo que sea, como una imagen de cómo está la empresa a nivel financiero, a nivel de un montón de diferentes aspectos, por decir así. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Que la información recolectada sea clara y concisa para el entendimiento de todos, o sea, no, para que cualquier persona, hasta que no entienda el tema, pueda entender de qué se trata. Ujú, muy bien, también, claro. ¿Quién más? Bueno. No recuerdo bien, profe, pero era también como que Ujú. una información aquí
es internacional, como que es entendible también en otros países, en otras empresas. Claro, la parte de la comparabilidad. Ujú, importante. Muy bien, todos esos, por supuesto, son elementos que buscamos en la información financiera, precisamente dar ese panorama y que sea lo más entendible. Y por supuesto, al final vamos a buscar que un tomador de decisiones cuente con todos los insumos necesarios, ¿verdad? Entonces la norma nos habla un poco de eso. Nos dice que el primer objetivo es proporcionar información sobre la entidad, dar un panorama lo suficientemente claro. Lo mencionaba uno de ustedes. Vamos a resumir todo lo que tiene la empresa y es un resumen que tiene que ser muy fácil de entender, ¿verdad? Un resumen sintético también de su resumen. Al final yo tengo que llegar a poder interpretar toda la información de la empresa en pocas páginas. Entonces tiene que ser algo muy fácil de entender. eh, Tiene que ser útil para un grupo, no es homogéneo, pero que sí tiene algún interés sobre la empresa, ¿verdad? Inversores, prestamistas y otros actores existentes o potenciales. Ellos tienen una necesidad sobre la institución y van a intentar suplirla a partir de esa información que le estamos proporcionando. Y lo que mencionaba de la toma de decisiones, ¿verdad? Su finalidad es poder tomar decisiones. Es un recurso muy importante. Bueno, por supuesto, también quiero aclarar algo, que yo genere un estado financiero a partir de la información contable no va a ser suficiente. Eh, el lector de los estados financieros va a tener una primera parte cuando lo reciba, de ella tendrá un insumo importante, pero un segundo insumo va a ser el análisis que él mismo realice, que eso lo verán en otros cursos. Aquí vamos a enfocarnos un poco en la elaboración del estado y de esa información. El marco nos dice algunas decisiones que tienen los usuarios de los estados financieros. Decisiones como, por ejemplo, comprar, vender o mantener instrumentos de deuda o de patrimonio, suministrar o liquidar préstamos y otras formas de crédito y votar o influenciar las acciones de la administración. Podríamos sintetizar estas decisiones básicamente en dos elementos. Uno, en qué invierto. La empresa va a tener recursos y tengo que determinar en qué es en lo que voy a invertir. Y dos, cómo voy a obtener los recursos para esto. Si voy a solicitar un préstamo o si voy a solicitar a accionistas que den aportes. Entonces, va a estar enfocado en eso, ¿verdad? En cómo invertir los recursos de la empresa y cómo lo financio, principalmente. La información que se va a evaluar son las perspectivas de entradas futuras o netas de efectivo de la empresa. El estado financiero me va a dar un panorama de la situación actual. Y recuerden que es comparativo. Ocupamos tener información histórica. Entonces yo voy a tener información o el panorama actual de la empresa y lo voy a poder comparar con la información que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, al final con eso yo podría proyectar qué es el comportamiento que esperaría dentro de algunos meses, dentro de algunos años, que es el primero. Las perspectivas de entradas futuras de efectivo de la empresa. Y la gestión de la administración sobre los recursos económicos de la entidad. Y esto es porque al final los accionistas están entregando dinero a la empresa, ¿verdad? Están haciendo sus aportes y el negocio tiene que ser rentable, tiene que tener un resultado. Entonces, la información financiera al final se está traduciendo en darle un informe a algunas partes sobre ese desempeño que tiene la empresa. Hay que ver qué tan eficiente sea la administración de esos recursos y cuánto me estoy ganando. Por otra parte, también va a ser necesaria cierta información. Información sobre los recursos de la empresa, las reclamaciones contra la entidad,
y cambios en esos recursos y reclamaciones. Esta parte que tenemos a la izquierda sobre los recursos económicos de la empresa, sus reclamaciones y los cambios en los recursos, lo vamos a tener en un estado que se llama estado de situación financiera, que es como una foto del estado actual de la empresa, qué es lo que tiene la empresa. No sé si recuerdan la presentación de lo que era la partida doble, esa diapositiva, pero vean que este es un resumen de eso. Los recursos son los activos, las reclamaciones y cambios en recursos va a estar en la parte del pasivo y del patrimonio. Y también vamos a ocupar esta información, que es la información de la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de sus responsabilidades al usar los recursos económicos. Y esta eficiencia y eficacia al final se va a sintetizar en si la empresa está teniendo pérdidas o si está teniendo ganancias. Si le estamos obteniendo dinero a los accionistas, a los dueños finales de la empresa. Eso se va a tener en un estado que ahorita vamos a ver, que es el estado de resultados, que es una síntesis de los ingresos y gastos, que fueron las otras partidas que también vimos un poquitito la semana pasada. Y por supuesto, bueno, el marco también nos define quiénes son algunos usuarios de los estados financieros. Inversores, instituciones de crédito, empresas, gerentes, acreedores existentes y potenciales, agentes de rating y organismos gubernamentales. Tener siempre el cuidado, ¿verdad? Puede ser que estos se clasifiquen internos o externos. Si hablamos de los accionistas, de los gerentes, de los empleados, van a ser elementos internos, usuarios internos de la información financiera, y externos, estamos hablando más de, no sé, un banco, instituciones gubernamentales, son entes que no están directamente relacionados con la empresa, pero sí utilizan su información financiera para algún fin. Y con eso finaliza el capítulo 1. Llevémonos esa idea de que entonces la información financiera es para el proceso de toma o para guiar o apoyar el proceso de toma de decisiones al dar un panorama general de todas las diferentes áreas de la empresa, pero en términos monetarios. ¿Vale? Puede ser que haya otro tipo de informes en la empresa, pero la contabilidad lo que hace es un informe en términos monetarios. Entonces, ¿tenemos alguna consulta hasta aquí? Sí, profe, con esto último que usted está hablando de los usuarios, de los informes financieros, digamos, si una empresa contrata como a un asesor, ¿verdad? O, digamos, o hace uso de servicios de asesoría financiera, ¿verdad? Esa empresa, o sea, la que contratan, digamos, se considera interna o externa en el plazo en que se esté usando. No sé si expliqué bien la pregunta. Más o menos, bueno, no estoy muy seguro. Vamos a ver si lo... Digamos, es que, como ahí me di cuenta que lo dije mal, digamos, como si yo contrato a la empresa X, ¿verdad? Para que me dé asesoría financiera y él se considera ahí un usuario, ¿verdad? Porque le voy a dar los informes, se va a considerar un usuario interno o externo, aunque sea Em, una asesoría es temporal, que digamos, que va a ser de una vez. no es que ese caso tiene que ser externo. Digamos que los usuarios internos tienen una permanencia más grande con la institución. Okay. Veámoslo en el caso de los inversores o accionistas. No es que ellos están ahí propiamente en la operativa del negocio. Eh, Podríamos considerarlos externos, pero el motivo por el que está en esa clasificación de internos es porque ellos están relacionados con la empresa a lo largo del tiempo. El caso que me estás diciendo, donde está esa asesoría, van a llegar a la institución por un periodo de tiempo específico y después ya no van a estar. Entonces, ya ahí no van a dejar de estar aplicados a la institución en el largo plazo. Ellos serían externos en ese aspecto. Perfecto, muchas gracias, profe. Con gusto. Y por ahí Julián tiene la mano levantada. Adelante. Ah, no, era yo, era yo.
Pero entonces alguien más tenía la mano levantada. Qué raro. Bueno. Y hay alguien que está intentando ingresar, pero no puedo hacer que ingrese. Bueno. Bueno, ahí dice que está uniéndose. Ok. Bien, si no hay ninguna consulta con respecto al capítulo 1 del marco conceptual, vamos al 2. Esa información, ya sabemos cuál es su objetivo. Ahora hay unas características que debe cumplir. Son características cualitativas, cualidades que debe cumplir o tener esa información financiera. Entonces imaginémonos que lo que estoy recibiendo es un informe y ese informe tiene que cumplir con estos elementos. Las características se van a clasificar de dos formas. La primera son características fundamentales. Y las características fundamentales son estas dos: relevancia y presentación fiel. La relevancia va a ser si la información que yo recibo va a permitir o va a generar algún apoyo al proceso de toma de decisiones. Hay que considerar que hay información que se torna irrelevante. Entonces, cuando yo la presento en un informe, esa información no va a ayudar a nadie. Pasaría lo mismo si yo la incluyo o no la incluyo. Entonces, la información que yo voy a proporcionar en un informe financiero es información que sea relevante para el tomador de decisiones. Va a ayudarnos a dar ese panorama de la institución y va a permitirnos tomar decisiones sobre la institución. ¿Qué es lo que pasa si yo incluyo algo irrelevante? Puedo tomar alguna decisión, pero que al final no va a tener ninguna repercusión sobre la empresa, porque al final era sobre un dato que no tiene mayor peso. Pero además también es relevante si cumple los dos elementos que nos dice ahí. El valor predictivo, entonces esa información me va a permitir, siempre va a haber algún sesgo, ¿verdad? Pero pronosticar cuál podría ser el comportamiento en el futuro para esa empresa. Les digo que siempre habría algún sesgo porque no necesariamente la empresa va a tener el mismo comportamiento que ha tenido en los últimos 5 años. Entonces puede ser que durante los últimos 5 años la empresa ha tenido un nivel de ventas determinado y a futuro el mismo cambio. Pero uno esperaría que esté más o menos similar. Y también tiene un valor confirmatorio, que está relacionado con poder conocer lo que ya ha sucedido, ¿verdad? Recordemos que al final el informe financiero es sobre datos que ya ocurrieron. Entonces es como una foto en este momento. Si yo emito un informe hoy, estoy confirmando todos los datos que la empresa o toda la situación que tiene la empresa actualmente. Y por otra parte está la representación fiel, entendiendo esta como que yo estoy presentando todos los datos de la empresa, ¿verdad? Recordemos que es una síntesis de la institución. Es neutra y libre de error. Bueno, la parte de libre de error puede ser que alguien se haya equivocado haciendo algo, y también lo mencionaba la semana pasada, que por eso hay una profesión hermana de la contabilidad, que es la auditoría, que es para la revisión precisamente que la información financiera esté libre de error. Pero en la medida de lo posible ocupamos que los estados financieros estén libres de error y se ve afectado por el nivel de incertidumbre de la medición. Este es un dato muy importante. A veces hay información que yo incluyo en mis estados financieros que no es precisamente datos que ya hayan ocurrido, sino que son pronósticos de lo que va a ocurrir. Un ejemplo: si yo tengo una factura, ese dato es ya de algo que sucedió. Por ejemplo, una factura de una venta. Ya ustedes constatan que la venta existe. Yo no tengo nada de incertidumbre sobre eso. Pero, por ejemplo, si yo tengo un proceso legal, la empresa está siendo demandada, ese juicio aún no ha terminado. Hasta el momento en que termine, yo sabré qué es lo que pasó.
qué monto es el que al final la empresa tuvo que desembolsar o si no tuvo que desembolsar nada. Entonces, hay algunos elementos que tienen más incertidumbre que otros. Hay que tener ese cuidado. Entonces, la parte de presentación fiel es intentar que la información tenga el menor grado de incertidumbre posible. Y hay otras 4 características adicionales que estas son características de mejora. Las características de mejora son la comparabilidad. Entonces, no es la información simplemente de este periodo, sino que es la información con otros periodos. Pero además, la información se ha procesado bajo los mismos estándares, que era algo que mencionaba una de las compañeras, que yo puedo compararlo con otras empresas de la misma industria, con otras empresas de otros países, porque tiene una estructura estándar. Cuando yo la preparo, no es que yo me senté a hacer el informe como quise, sino que hay una forma en que yo tengo que prepararlo, que es una forma estándar, y yo voy a poderla comparar a través del tiempo o con otras instituciones nacionales o internacionales. También tiene que cumplir la característica de verificabilidad. Eso significa que si hay un dato en los estados financieros, en ese informe, de alguna manera ese dato surgió, ¿verdad? Recordemos que es una síntesis de todos los movimientos que han ido sucediendo en la empresa. Si yo quiero determinar cómo llegué a X monto, yo me podría devolver a revisar todos los documentos de respaldo. Por ejemplo, si yo quiero verificar el nivel de las ventas de la empresa, podría devolverme a ver una a una las facturas de la institución. Claro, es una actividad que muy tediosa porque va a ser muy extensa, pero sí es posible en caso de que uno tuviera pues alguna duda sobre algún monto del estado financiero. Por otra parte, tiene que cumplir también la característica de oportunidad. Oportunidad es que la información esté cuando se necesite. Si yo todos los meses tengo que generar un estado financiero, un informe, lo mejor sería que ese informe esté durante los primeros días del mes, de forma tal que yo tengo el panorama más cercano y puedo tomar una decisión muy oportuna, porque es inmediato sobre algo que está sucediendo, que acabo de hacer el informe de eso. Si yo lo retraso a través del tiempo y a final del mes voy a recibir el informe del mes anterior, pues muchas de las cosas que estoy recibiendo ya se habrán materializado. Y el último, que es la comprensibilidad, que es ese lenguaje universal que va a presentar el estado financiero. De forma que no se ocupa ser un experto para poder entender un estado financiero, sino que cualquier persona debería poder entenderlo. Si es así, pues está bien hecho, porque la idea es que haya un usuario general de los estados financieros, ¿verdad? Cualquier persona los puede leer y comprender. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna de las 6 características que debe cumplir. Profe, es que, digamos, yo estoy llevando la clase junto al PDF Ujú. y hay una parte que quería ver si me la podía explicar un poquitito, que es dentro de, de la característica de relevancia, ¿verdad? Las principales, que está la materialidad o importancia relativa. Creo que podemos hablar un segundito de eso. Sí, bueno, creo que está en la siguiente diapositiva. Dame un segundito. Ah, ok. Ah, no, no está, mentira. No, no está. Qué raro. Bueno, vamos a devolvernos. Aquí. Voy a escribirlo aquí para que los compañeros que se recuerden. Ahí va a quedar grabado, ¿verdad? Entonces, Vas, profe. con gusto. Materialidad e importancia relativa. Claro, este concepto de materialidad e importancia relativa que menciona la norma está relacionado con el peso que tiene algún elemento del estado financiero. Consideremos que el estado financiero al final está en términos monetarios.
Entonces van a haber algunos rubros que no son importantes en esa cuantía. Voy a considerar que la empresa tiene, por ejemplo, caja y bancos. Que forman parte del activo, si lo recuerdan. Y en este caja y bancos la empresa tiene una caja chica. Una caja chica, no sé, por 50.000 colones. Tiene unos bancos. Hay X banco, no sé, por 5 millones. Y tiene un total de activos por 50 millones. Sí, para que me queden cifras cerradas. Aquí no sé por qué no puedo escribir. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántos son 50.000 colones de 50 millones? ¿Y cuántos son 5 millones de 50 millones? No. Bueno, 5 millones son 10%. Y bueno, aquí ya no puedo decir bien. Ahí está. Y este es un 1%. La materialidad está relacionado con el impacto que va a tener una partida en el proceso de toma de decisiones. Vean esta cuenta de caja chica, es tan solo el 1% del 100% de los activos, mientras que este bancos es el 10% de los activos. Ya ahí como que me lo corta abajo, ¿verdad? La materialidad es que tan importante sea una partida con respecto a lo que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, la partida de bancos es muy importante en el total de activos porque es el 10%, no tanto como el caja chica. Caja chica pierde cierta relevancia. Entonces, si yo tuviera un error en bancos o si omito algo en bancos, estoy afectando a ese tomador de decisiones porque no le estoy presentando toda la información completa y puede tomar una decisión diferente a si hubiera tenido esa información. En cambio, si yo omito o tengo algún error en caja chica, no va a afectar tanto ese proceso de toma de decisiones porque es una cuenta que no es tan relevante con respecto a los activos, que es lo que estoy analizando. Entonces, el concepto de materialidad e importancia relativa va a estar relacionado a eso. Si una partida es significativa en ese proceso de toma de decisiones. No sé si hay alguna consulta. Como lo escribo así, compañero que estaba leyéndolo. Perfecto, muchas gracias, profe. Con gusto. Bien, hay otros 3 conceptos relevantes en este capítulo segundo. El primero, la reselección de costos. Hay información que es sumamente costosa de obtener. Y la norma considera que el beneficio de obtener algunas informaciones, algunos datos, va a ser más el costo que el beneficio que obtenga. En esos casos, el punto sería que si es muy costoso obtener un dato, es mejor no hacerlo. A veces, por lograr tener información muy precisa, uno considera que hay que dedicar mucho tiempo o hay que contratar a ciertos expertos o hacer ciertas pruebas en la institución que al final, pues, no es material, ¿verdad? Un poco lo que teníamos antes. Y lo que voy a obtener es un dato que no va a afectar el proceso de toma de decisiones. Entonces, si es muy costoso obtener algo, lo estaríamos pues no omitiendo,
pero no lo estaríamos viendo con tanto detalle o no estaríamos ahondando tanto en ese tipo de información. Ahí a manera de ejemplo podríamos tener en esas empresas de maquila que yo quiero determinar el costo exacto de una camisa, por ejemplo. Es muy costoso algunos de los elementos de cuánto es lo que cuesta la camisa. El hilo que une la camisa, ese hilo que es muy barato, hacer la medición exacta de cuánto es lo que ocupa cada pieza es más costoso que el mismo producto. Que creo que con eso les quedaría bastante claro, ¿verdad? Al final estamos hablando de un producto que es sumamente barato y va a ser más costoso poner a alguien a ver la cantidad de metros de hilo que ocupa cada una de las prendas. Por otra parte, tenemos el criterio de prudencia. Aquí es que a veces hay algunos juicios o algunos elementos o elementos de valor que uno incluye o hace en el análisis de los estados financieros. Y entonces la norma consideró que nosotros tenemos que tener esa prudencia al evitar incluir información muy alentadora. Tenemos que ser lo más prudentes posibles. Uno no va a incluir en los estados financieros la anticipación, por ejemplo, de ingresos, de que la empresa espera tener un ingreso, no sé, por una demanda que está realizando, que es un dato que al final pues no depende solo de mí, sino que va a depender de una serie de elementos a futuro. Eso sería como dar un panorama muy alentador a la institución. Ocupamos intentar dar el panorama más realista posible. Entonces, por eso aquí nos dice que no se pueden sobreestimar o subestimar las cuentas de activo, pasivo, ingreso o gasto. Es por eso, porque ocupamos dar el panorama más realista y aunque nosotros sepamos que hay algo que tal vez va a suceder en el futuro, si eso no ha sucedido, no lo vamos a incluir en nuestros informes, porque estamos dando un panorama muy alentador. Eso más que todo va a generarse en los ingresos. Creo que la semana pasada les mencionaba que la información contable se realiza con un elemento que se llama la base de acumulación o de vengo. No estoy seguro si lo habíamos conversado en la clase anterior, pero la base de acumulación o de vengo es que cuando yo genero la venta o cuando yo reconozco un gasto, es porque ya generé el documento, ¿verdad? La venta la hago en el momento en que facturé y el gasto en el momento que recibí la factura. Pero no puedo anticipar ningún ingreso, digamos, porque yo tenga algún contrato, que firme un contrato con un cliente. Eso no lo voy a reconocer. Y en el momento en que yo tenga suficiente información, por ejemplo, que la empresa va a incurrir en algún gasto, eso sí lo vamos a incluir. Pero yo tengo suficiente información de algo, ya tengo más certeza de algo que va a suceder en el futuro. Básicamente eso es la prudencia. No anticipar algunos elementos para no dar esos juicios demasiado alentadores. Y finalmente tenemos la incertidumbre en la medición, que ya lo mencioné un poco, pues hay algunos elementos que no vamos a poder medir fielmente, sino que van a ser proyecciones o estimaciones, y al final pues va a haber eh, cierta diferencia, ¿verdad? Cierta variación entre lo que realmente va a suceder y lo que yo estimé. Yo podría haber hecho una proyección que al final no se cumplió. Lo que ocupamos es que esa proyección esté lo más eh, certera posible, ¿verdad? Tenga el mayor grado de precisión posible. Pero siempre pues, los estados financieros pueden tener esa incertidumbre al realizar alguna medición. Y básicamente ahí terminaríamos con este capítulo. ¿Dudas con el capítulo 2?
Yo sé que por el momento todo va muy teórico, ¿verdad? Todos son conceptos. Ya hacia el final de la clase vamos a ir viendo un poco más esto en la práctica. No hay ninguna consulta. Todo bien, Claro, profe. profe. Perfecto. Entonces paso al tercer capítulo. Tercer capítulo, estados financieros y la entidad que informa. La información financiera, que es la que hemos estado conversando hasta el momento, se presenta en un documento que se llama estados financieros, que es un informe sobre la información financiera, valga la redundancia, de la empresa. Es un resumen de los elementos contables que hablamos la semana pasada sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos de la entidad, que se presentan en un formato que ya las normas han establecido de forma tal que sea de entendimiento estándar. Y la entidad que informa es la empresa que realiza para los estados financieros. Sí hay que tener cuidado que a veces, de hecho me sucedió en el curso anterior que una persona me contestó que la entidad que prepara los estados financieros es, digamos, externo, un poco lo que ahora consultaban. La empresa contrata a otra empresa para que le haga los estados financieros. Aún así, la empresa a la que se está haciendo el estado financiero es la entidad que informa siempre. Es la empresa de la que sale la información, independiente del que lo está elaborando. Es el que presenta el estado financiero, ¿verdad? Es sobre el que se hace el informe al final de cuentas. Y, ojo esto, puede ser una entidad única o una parte de una entidad, o puede comprender más de una entidad. Consideremos empresas transnacionales, quizá, donde cada una de las sucursales que tienen en diferentes países van a presentar un estado financiero, ¿verdad? Por ejemplo, Intel Costa Rica tiene su estado financiero, que es separado de las demás sucursales de Intel. Y al final, pues la empresa también presenta un estado financiero de todas sus subsidiarias. Entonces, puede ser únicamente de una empresa, puede ser de varias empresas. Hay varios tipos de estados que es lo que viene acá. Pueden ser estados consolidados, pueden ser estados no consolidados o estados combinados. Estados consolidados es cuando hay una casa matriz con subsidiarias. Entonces, suministra información sobre activos, pasivos, ingresos y gastos, tanto de la matriz como de sus subsidiarias, como una única entidad. Entonces, revisamos el ejemplo. Yo tendría estado financiero de Intel Costa Rica, pero también está el estado financiero general de Intel, donde están todas sus subsidiarias. Entonces, cada subsidiaria va a tener su estado financiero separado, y pues al final también estaría ese estado consolidado de todas las subsidiarias de la empresa. Hay estados no consolidados que suministran información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la matriz únicamente. O bien puede ser sobre una empresa, no necesariamente sobre la matriz, ¿verdad? Puede ser que mi empresa no tenga subsidiarias, entonces ahí estamos hablando de un estado financiero normal. Y por supuesto también cada uno de los estados financieros que generan las subsidiarias, pues es un estado financiero no consolidado. Y finalmente están los estados financieros combinados. Aquí no tendríamos esa relación de la casa matriz y subsidiaria, sino que es una relación de empresas que se encuentran vinculadas. Eso sucede mucho con empresas que, digamos, yo como persona física he comprado las acciones de varias empresas, que las empresas entre sí tienen ese vínculo, pero no es un vínculo de matriz subsidiaria, sino que es un vínculo porque, por ejemplo, yo soy el dueño de todas esas empresas como accionista.
eso es posible. Son empresas, esos estados combinados son de empresas que no están o no cumplen esa relación de casa-matriz subsidiaria, pero sí tienen una vinculación entre sí. Y puede ser alguna alianza estratégica, por ejemplo. Y ahí terminaríamos ese capítulo. No sé si hay alguna consulta con alguno de los tipos de estados financieros. Ya ahorita vamos a verlos en más detalle. Bien, vamos a continuar con los elementos que tienen que tener los estados financieros. Eso ya los vimos muy general la semana pasada, pero aquí lo vamos a retomar. Los tiene el marco conceptual en su capítulo cuarto, que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Son 5 elementos que deben tener los estados financieros. Los 3 primeros son activo, pasivo y patrimonio, que se van a presentar en un estado que se llama estado de situación financiera. Los activos son inversiones que ha realizado la empresa. Así tenemos, ¿verdad? Maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar, edificios. Son inversiones que realiza la empresa para poder operar. La norma nos dice que es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene un potencial de producir beneficios económicos. Toda inversión que yo realizo entonces va a tener esa posibilidad o debería tener esa posibilidad de generarme algún beneficio económico. Y el pasivo y el patrimonio van a ser las fuentes con las que financié el activo. Es el origen de los fondos, que podría ser deuda o podría ser capital de los dueños, de los socios. El pasivo va a ser la deuda, una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de eventos pasados, y pues es un deber o una responsabilidad que tiene la entidad, no tiene la capacidad práctica de evitar, ¿verdad? Es un pago que tiene que realizar. Y por su parte el patrimonio, que son derechos sobre patrimonio, son derechos sobre, ahí tiene un error, sobre la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los pasivos. Entonces, si los activos son el derecho de la empresa y yo digamos a eso le resto mis obligaciones, el pasivo va a ser un derecho residual de lo que quedó, que es el patrimonio a final de cuentas. Y por otra parte teníamos lo que eran los ingresos y los gastos, que los ingresos son entradas de efectivo que va a traer la empresa producto de su actividad, y los gastos pues era la inversión necesaria para generar ese ingreso. Entonces el ingreso comúnmente son ventas o ingresos por servicios que estoy prestando. Dice que son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportes de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Entonces, ojo esa última frase. Son entradas de efectivo que tiene la empresa, pero que no provienen de aportaciones de los socios, sino de la operativa del negocio. Y los gastos son disminuciones de activos o incrementos de pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio distintos de los relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Entonces, vamos a entender el gasto como esa erogación que yo ocupo realizar para producir mis ingresos y que no está relacionado con aportaciones de los socios. Consideremos aquí que yo, para generar una venta, las ventas de mi empresa, ocupo incurrir en muchos gastos, por ejemplo, planilla, servicios públicos, alquileres, ¿verdad? Son los gastos relacionados para la generación del ingreso. El ingreso principalmente van a ser ventas.
¿Dudas hasta aquí? Todo Pero, claro. bueno, yo tenía una pregunta. O sea, no entiendo por qué es una disminución en el patrimonio y no en el activo. O sea, no entiendo esa diferencia. ¿Cuál, perdón? Que digamos, por qué es una disminución en el patrimonio y no en el activo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Eso es lo que no entiendo. ¿A dónde estás viendo? Perdón. En los gastos. Disminuciones, disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, así, esa. Ajá. Ok. A ver, el gasto al final de cuentas va a ser una erogación que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a ser una salida para pagar X elemento. Eh, ¿Cuál elemento podría ser? Tal vez planilla. Entonces, ¿cómo podríamos pagar esa planilla? Los salarios de los trabajadores. El primer caso, que son las disminuciones en activos. ¿Qué elementos tenemos en activos? Bueno, un elemento que podríamos tener en activos son el efectivo de la empresa y sus bancos. Entonces, para poder pagar esa planilla, voy a tener que eh, tomar ese dinero que tenía en bancos y pagar la planilla. Entonces, digamos que ese fuera el más común, una disminución de un activo. En este caso, para pagar ese gasto, voy a tomar los recursos de mis bancos para poder cancelar. Otra posibilidad es que yo no tengo el dinero. Y si yo no tengo el dinero, voy a tener que salir a pedir prestado, básicamente. Entonces, para poder pagar esa planilla, voy a pedirle prestado, no sé, tal vez al banco. Y ahí generaríamos un pasivo que es una deuda. Esas son las dos primeras posibilidades, ¿verdad? Tomar los activos que tengo, disminuirlos para poder cancelar la deuda. Bueno, en este caso el gasto, perdón. O el otro es, bueno, no tengo para pagar el gasto, pero entonces voy a pedir prestado para poder pagarlo. No sé si estamos claros hasta ahí. Esa primera parte. Esa primera parte. Sí, sí, Ahí sí. perfecto. Ok. Ahora, dice que hay disminución en el patrimonio. Recordemos que el patrimonio es el derecho residual de los accionistas. Entonces voy a devolverme tal vez aquí. Las dos posibilidades de pagar el gasto iba a ser una disminución de activo o un aumento del pasivo. Consideremos que mi empresa tiene 5 millones en activo, 3 millones en deudas, en pasivos. Y dijimos que el patrimonio va a ser el activo menos el pasivo. Entonces me va a dar el patrimonio. El patrimonio son 2 millones. El primer escenario, una disminución en el activo. ¿Qué es lo que pasa si disminuye el activo? Voy a hacerlo por acá. Consideremos que ya yo no tengo 5 millones y no que pasé a tener 4 millones de activo porque tuve que pagar la planilla del mes. Pero voy a seguir teniendo el mismo pasivo. Digamos que el escenario se mantenga todo lo más constante. ¿Qué es lo que pasó? Vea que lo que va a pasar es que mi patrimonio disminuye. Pasa de 2 millones a 1 millón. Es proporcional. Si yo disminuyo mi activo para cancelar un gasto, voy a hacer que el patrimonio de los socios disminuya. Y en el otro caso, que es aumentar el pasivo, sería muy similar. Yo tengo
5 millones de activo. Aquí tal vez voy a borrar este que acabo de poner. Y ahora sigo manteniendo mi activo. Lo que pasó es que me endeudé para poder pagar el gasto. Subió mi pasivo a 4 millones. Y pasó lo mismo. Mi patrimonio disminuyó. Pasó a 1 millón. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo la diapositiva siguiente. Si hay una disminución en un activo, disminuye el patrimonio. Y si hay un aumento en el pasivo, disminuye el patrimonio también. No sé si por ahí ya quedó más claro. Sí, ya entendí, gracias. Con gusto. Ok. No sé si hay alguien más que tenga consulta. Profe, una pregunta. Ujú. ¿El IVA sería considerado un gasto o un pasivo? Un gasto. Un gasto. Un pasivo. Es un pasivo. El IVA tiene, de hecho puede ser también un activo. Ya lo vamos a ir viendo en la práctica, pero el IVA tiene una particularidad. Hay que separarlo del gasto porque no es parte de tus gastos, sino es una obligación con Hacienda. Y tiene la particularidad de que puede ser activo o puede ser pasivo, dependiendo de si lo que usted está haciendo es una compra o una venta. Cuando es una compra, lo vamos a tener como activo y cuando es una venta, lo vamos a tener como pasivo. Entonces, puede ser activo o pasivo al final, dependiendo de cuál es el que tiene más saldo, ¿verdad? Uno lo compensaría, el activo con el pasivo, a ver cuánto es lo que tengo que pagarle a Hacienda o cuánto es mi saldo a favor. Pero es un pasivo, Ah, ok, gracias, profe. con gusto. Ahí él siempre va a estar acompañado de, pues, sí, de gastos, eh, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver en la parte práctica. Ok, elementos de los estados financieros. Estos elementos que acabamos de ver, bueno, ya yo creo que esto lo había mencionado un poco. Los activos pasivos, y también está en el capítulo 1, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. El activo, pasivo y patrimonio forman parte de un estado que se llama estado de situación financiera, que es un estado acumulado a la fecha actual. Es toda la historia de la empresa desde que se constituyó. Y el estado del rendimiento financiero, el marco conceptual lo llama rendimiento financiero, que es lo mismo que el estado de situación financiera, que es el que tiene los ingresos y los gastos. Al final, este estado de situación financiera es un acumulado. Este es un acumulado de todo lo que ha hecho la empresa a lo largo del tiempo. Y por su parte, el estado de rendimiento es un estado sobre la situación actual. Es sobre un periodo específico. Digamos, los ingresos y gastos que yo he tenido durante el último año. Pero es para ese periodo en específico. No es un acumulado de lo que yo he vendido desde que la empresa se constituyó, sino que es solo para ese periodo en particular. Cuando yo tengo el ingreso y le elimino el gasto, tengo dos posibilidades. O que tenga una ganancia, o que tenga una ganancia o que tenga una pérdida. Esto sí hay que considerarlo como parte de la historia de la empresa, ¿verdad? Los ingresos y gastos van a ser ingresos y gastos de ese periodo en particular, pero cuando ya se convierte en ganancia o pérdida, esta ganancia o pérdida la vamos a llevar al patrimonio, va a formar parte de ese estado de situación financiera. Vamos a acumularlo a lo largo del tiempo, para que lo tengamos ahí en cuenta. Hay otros estados que ya veremos más adelante, pero estos son los dos estados básicos que nos van a permitir pues entender la situación de la empresa en forma general.
Esos estados están hechos con base a la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis lo que nos dice es que la empresa va a seguir funcionando. No es que yo presenté mis estados financieros hoy y la empresa desapareció mañana. Bueno, puede ser que la empresa cayera en alguna quiebra, pero el punto es que yo estoy generando mis informes financieros bajo el supuesto que la empresa está operando hoy y seguirá operando y va a operar de forma indefinida, a menos de que yo tenga ya la idea de que se va a liquidar el negocio. Pero eso no es lo normal de cualquier empresa, sino que lo normal de cualquier empresa es considerar que va a seguir operando a lo largo del tiempo. De hecho, ustedes lo pueden ver, hay empresas que tienen muchísimos años de operar, más de 100 años. Y sus estados financieros están hechos bajo la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, el estado de situación financiera va a acumular toda la información de todos los años que han pasado y seguirá acumulando. No vamos a considerar que hoy hacemos un corte y ya a partir de mañana tenemos estados financieros diferentes, sino que es una información que hay que mantener a lo largo del tiempo. También está la parte de la base de acumulación o devengo que mencionaba algunas diapositivas antes. La base de acumulación o devengo lo que nos dice es que yo debo informar en los periodos en que los efectos tienen lugar. Digamos, los ingresos y los gastos tienen una particularidad. Yo puedo ser que hoy genere una venta, pero no recibí el efectivo de esa venta. La vendí a crédito. La vendí a un periodo de, no sé, 30 días, 60 días. Entonces, hoy que estoy haciendo mi informe financiero, no he recibido ese efectivo, pero sí hice la venta. Lo que nos dicen este principio de acumulación o devengo, que es el que tengo que utilizar para la generación de estados financieros, es que si hoy se generó la venta, hoy la tengo que registrar en mis estados financieros. Son dos elementos separados entonces, la generación del evento y el momento en que yo recibí el efectivo. Hoy generé la venta, pero el efectivo se generó o se recibió en el futuro. Entonces, independiente del momento en que yo genere y reciba ese efectivo, voy a hacer el registro de lo que haya sucedido. Puede ser que yo genere la venta, o puede ser que yo compré algo a crédito, o puede ser que yo incurrí en algún gasto. El más común, los servicios públicos, que los recibo hoy, tienen un periodo y se pagan hasta el mes siguiente, o las cargas sociales se reportan hoy, se pagan al mes siguiente. Esos elementos que su flujo efectivo difiere del gasto como tal, o del momento en que se generó, se tienen que considerar desde el momento en que la transacción se genera. En el caso de las ventas, por medio de las cuentas por cobrar, yo genero la venta, genero mi ingreso y quedó por cobrar. En el caso del gasto o de la compra, con cuentas por pagar. Hoy registré ese gasto, no tuve la salida de efectivo, quedó la cuenta por pagar. Y en el futuro, esa cuenta por pagar y esa cuenta por cobrar van a ser los que me generen la salida de efectivo. ¿Dudas con este principio o con el anterior? ¿No? Yo no, profe. Está bien. No sé si recuerdan al final de la presentación de la semana pasada que hablé un poco sobre las cuentas. ¿Se recuerdan que era una cuenta? Una cuenta contable. Ahora que ya leyeron el capítulo 1, que es una cuenta. Adelante, Julián.
Profe, perdón por los perros. Ah, pero- Eso no es como cualquier... Ahorita no me acuerdo de la definición como tal, pero no es como todo lo que va a conformar los aspectos contables de una empresa. O sea, como Ujú. sea, todos los gastos, todos los ingresos, todo lo... O sea, todo lo que... Perdón, solo un toque. Ah, pero sí. ¿Profe? Es Ajá, un adelante. artificio contable. Ujú. ¿Y qué era el artificio contable? Se utiliza para representar valores que posee una empresa. Muy bien. Entonces, todo eso que han mencionado los compañeros, pero no sé si hay alguien más, va a ser básicamente un nombre que le pongamos a algo. Un nombre estándar con el que vamos a registrar alguna cosa de la empresa. Pensemos tal vez que la empresa tiene, que puede tener, maquinaria. Entonces, para hacer los registros de esa maquinaria, yo en mis estados financieros, en mi contabilidad, voy a tener un nombre que representa esa maquinaria. Esa es la cuenta. Es donde yo voy a ir registrando los movimientos de ese elemento que estoy representando. Entonces tengo la cuenta que se llama maquinaria y todo lo que voy a registrarle ahí es una representación de lo que realmente le está sucediendo al artículo en la realidad. Por ejemplo, que lo compré, que le hice una mejora, que lo vendí o que se dañó. Todo eso lo voy a ir registrando en mi contabilidad en esa cuenta que se llama maquinaria. Y que eso entonces es una representación de algo que está sucediendo en la realidad. Y por supuesto, que por ahí lo mencionaron, es en términos monetarios al final. Entonces nos dice que la unidad de cuenta, que es esa cuenta contable, en el marco conceptual lo llaman unidad de cuenta, puede ser el o los derechos u obligación o obligaciones o grupo de derechos y obligaciones a los que se les aplican los criterios de reconocimiento y los conceptos de medición. Entonces, esto a lo que nos referimos, este criterio de reconocimiento y de medición es, ok, yo ya tengo una cuenta que se llama maquinaria que representa a una máquina que tengo en la realidad en mi empresa y todo lo que le sucede a la misma, pero entonces tengo que aplicarle unos criterios para ver en qué momento lo reconozco en mi contabilidad y la medición por qué importe la voy a reconocer, porque recordemos que al final lo voy a traducir en términos monetarios. Esas cuentas tienen que ser relevantes, un poco lo que mencionaba antes, ¿verdad? Puede ser que algo no sea tan relevante, en cuyo caso no voy a generarle una cuenta específicamente para ese movimiento que es irrelevante, sino que tal vez lo pueda poner en conjunto con otro movimiento, porque también no podemos dejar de hacer el registro de algún elemento. Tenemos que representar todo lo que tiene la empresa. Y también está la representación final, ¿verdad? Tengo que dar toda la información completa de la institución. Ahí el marco conceptual nos habla de un elemento que hay que tener cuidado, que son los contratos que se encuentran pendientes. Creo que ya lo mencioné anteriormente, los contratos que se encuentran pendientes, pues es un contrato que la empresa pues ya pues de alguna forma ya se aseguró, ¿verdad? Ya lo firmó, pero no lo ha ejecutado. Por el principio de prudencia, yo no debo incluir este tipo de elementos en mis registros. Porque es algo que aún no se ha dado, ¿verdad? Estaría dando un panorama muy alentador. Y además nos dicen, perdón, que se establece un único activo pasivo por el derecho y la obligación combinados para intercambiar recursos económicos. Cuando yo tengo un contrato pendiente que se encuentra en ejecución,
un poco si me devuelvo al principio de acumulación o devengo, puede ser un contrato que yo tengo que pagar en el futuro, es una cuenta por pagar, o puede ser un contrato que es una cuenta por pagar que yo tengo que pagar en el futuro. Entonces, si aún no se ha ejecutado, no lo voy a registrar, pero en la medida que ya se vaya ejecutando, va a ir generando esa cuenta por pagar o esa cuenta por cobrar. Entonces, para que lo tengamos ahí con mucho cuidado, no es que desde el momento en que yo firme el contrato ya lo registro, sino que conforme vaya ejecutándose. Eso porque para el reconocimiento de algunas cuentas, a veces uno tiende a cometer al inicio ese error de registrar todo y no, hay elementos que no voy a poder registrar de momento. Voy a mencionar un ejemplo. Cuando yo contrato un trabajador, yo cuando contrato al trabajador no voy a registrar aún nada, porque apenas es un contrato con la persona que ya comenzó a trabajar conmigo. Debo hacer un registro en la contabilidad hasta que ya éste tiene el derecho a recibir su salario, no sé, a los 15 días o a los 30 días, ¿verdad? Cada quincena o cada semana final, dependiendo de la forma de pago. Pero un poco es eso, ¿verdad? Voy a hacer ese reconocimiento hasta el momento en que ya se cumplen las condiciones y no simplemente cuando está sin ejecutar. Y esto porque, bueno, cada una de las diferentes cuentas contables van a tener tres elementos: su reconocimiento, su baja o eliminación en la contabilidad y su medición. Adelante, Julián. Profe, en esta parte pasada de los contratos pendientes, Uh-huh, en, en el marco conceptual dice que uh-huh. ninguna parte ha cumplido ninguna de sus obligaciones o ambas partes han cumplido parcialmente sus obligaciones de igual manera. ¿Cómo se va a medir que sea de la misma forma? Es que, digamos, como eso es lo que me tiene confundido, digamos. ¿Cómo se va a medir de que esté cumpliendo las obligaciones de igual manera? Eh, y así es como dice, bueno, es que el elemento, ahí es que no estoy muy seguro de lo que, Sí, sí, digamos, de qué eso parte se me lo acabo de refiero. leer, me explico. Ok, pero el asunto es el siguiente: cuando usted firma el contrato, hay una, esto lo van a ver de hecho en Contabilidad Media 1, eh, que este es el reconocimiento del ingreso. Digamos, cuando usted firma un contrato con otra parte, hay una serie de obligaciones que tiene que cumplir. No sé, consideremos que usted firmó con alguien para que le construyeran una casa. Para la construcción de esa casa habían varios elementos que hay que cumplir. Por ejemplo, levantar las paredes, poner los suelos, el techo, ¿verdad? Conforme se vayan ejecutando los diferentes elementos que usted fijó en el contrato, ya va siendo para uno un derecho y para el otro una obligación. Si usted acordó, ¿verdad?, que uno de los elementos era levantar las paredes del inmueble, cuando ya estén levantados, el que hizo la construcción ya tiene derecho a percibir ese ingreso y la otra parte ya tiene la obligación de pagarlo. Básicamente eso es a lo que nos estamos refiriendo en la parte de contratos pendientes, ¿verdad? Ahí se va ejecutando y conforme su ejecución ya va siendo una obligación para uno y un derecho para la otra parte. No sé si tal vez por ahí ya les quedó más claro. Sí, de fijo, sí. Muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Y no sé si hay alguien que tuviera también consulta. Profe, lo mío no es una consulta, sino digamos, cuando una empresa también solicita un préstamo, también es una cuenta, o sea, que no es necesario apuntarla hasta que no se reciba o se acepte ese préstamo. O sea, que hasta que el banco ya deposite un dinero, hasta ese momento no se hace ninguna cuenta. Correcto, porque ahí sucede lo mismo, ¿verdad? Usted solicitó el crédito,
aún no tienes registro, porque no, pero ya en el momento en que el banco te dio el dinero, ya para el banco es un derecho cobrarlo y para usted es una obligación irlo pagando. Sí, muy buen ejemplo. Claro. Perdón, siempre quedo un poco mal de garganta. Listo. Bien, no sé si hay algún otro comentario, algo más. Yo ya tengo las 2:30, a las 3 voy a hacer un receso. Entonces, espero que lo tengamos en cuenta. Yo creo que habré terminado la presentación de aquí a las 3. Bueno, cada cuenta va a tener un reconocimiento, una baja, bueno, ahí la redundancia baja en cuentas. También va a tener una medición. Entonces, el reconocimiento es el momento en el que yo voy a registrar en la contabilidad aquel elemento. Regresemos al caso de la máquina. Entonces, el reconocimiento es el momento en el que yo voy a registrar contablemente esa máquina. Y esa máquina va a ser registrada contablemente cuando cumpla la definición del elemento del estado financiero que cumple. La máquina es un activo, entonces cuando cumpla con los criterios de la definición de activo, la voy a registrar en mi contabilidad. Cuando deja de cumplir con esos criterios de la definición, la voy a dar de baja de los estados financieros. Por ejemplo, esa máquina, si intentamos compararlo con la definición nos decía que era pues un derecho que tiene la empresa, efectivamente la máquina es de la empresa y que se espera tener un beneficio económico de la misma. Entonces, en la medida que esa máquina me sirva para producir lo que yo haga, o no sé, ¿verdad? Una máquina X, yo la puedo utilizar, la voy a tener en mis libros contables. Cuando esa máquina ya dejó de funcionar, la voy a dar de baja, porque ya no produce o no me va a permitir la generación de algún beneficio económico. Básicamente, entonces la reconozco cuando cumple con la definición y cuando ya deja de cumplir con la definición, la doy de baja. Y un componente hermano a esto es la medición. ¿Por cuánto la registro? Al final tengo que medirla en términos económicos, monetarios. Entonces, pues el marco conceptual tiene varias formas de hacerse el reconocimiento. El más común es, bueno, si yo tengo un documento de respaldo del mismo, pues por ese monto del documento de respaldo, ¿verdad? Entonces yo compré la máquina y la voy a registrar por lo que dice la factura. Pero hay otros elementos que la norma nos dice en caso de que yo tuviera que hacer alguna medición del mismo. Pero al final la medición entonces es cuantificar en términos monetarios el importe de lo que yo voy a registrar contablemente. Y entonces aquí abre el siguiente capítulo, donde ya ahonda en el tema de reconocimiento y baja en cuentas. Bueno, aquí es un poco repetitivo de lo que ya mencioné, pero bueno, así es como está el marco conceptual. El primer tema es el reconocimiento. Lo voy a reconocer cuando cumple la definición del elemento del estado financiero, cuando cumple la definición de un activo, de un pasivo, de un ingreso o de un gasto. Bueno, ahí nos lo dice, el proceso de captura para su inclusión en el estado financiero, en el estado de situación financiera o en el estado o estado de rendimiento financiero, un elemento que cumple con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Entonces, en el momento en que cumple con esa definición, voy a hacer ese reconocimiento. Además, tengo que considerar que el reconocimiento es apropiado si da resultado de información relevante sobre activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Si aquel elemento fuera irrelevante, ¿verdad? Tal vez no se vaya a reconocer. Ahí mucho pues, va a jugar la materialidad que tenga la misma. Aprovechando que vimos ese concepto anteriormente, si el elemento que vamos a reconocer es material en mis estados financieros, entonces va a tener ese reconocimiento. Y pues lo que se busca es brindar una presentación fiel, es decir, que estamos presentando todo el panorama completo.
Bueno, ahí nos dice que es debido que el objetivo es proporcionar información que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores. Entonces, esa parte de presentación fiel, vamos a intentar reconocer todos los elementos de forma tal que esté lo más completo posible el informe que vamos a presentar, que incluye todos los elementos de la empresa. Algunos criterios para ese reconocimiento que también ya son repetitivos, ¿verdad? Ya anteriormente vimos sobre la relevancia, sobre la presentación fiel y sobre la restricción del costo. No voy a hacer reconocimiento si aquel elemento no es relevante para el proceso de toma de decisiones. Sí, vamos a intentar presentar la situación más completa, pero igual puede ser que ese reconocimiento conlleve algún grado de incertidumbre en la medición del mismo. Y también no vamos a hacer el reconocimiento del elemento en la medida de que sea más costoso obtenerlo que lo que al final el beneficio de tenerlo en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Pero bueno, reitero, esto es repetitivo de lo que ya vimos anteriormente, pero básicamente es eso. Y la baja en cuentas, que es lo que les decía, pues cuando ya dejó de cumplir con la definición que tenía el elemento del estado financiero, lo damos o lo eliminamos de nuestros registros. Bueno, por ahí nos da dos elementos importantes a nivel activo y de pasivo, que en el caso del activo es baja para un activo cuando la entidad pierde el control de todo o parte del activo, que también es cuando ya deja de tener su beneficio, ¿verdad? Y en el caso del pasivo, cuando ya dejó de tener la obligación, baja en el pasivo cuando la entidad ya no tiene una obligación presente por la totalidad o parte del pasivo. Que ahí, ojo, dice que por la totalidad o parte del pasivo reconocido. Ahora que el compañero mencionaba lo del crédito, yo puede ser que solicito el crédito y lo voy a registrar originalmente por el monto total. No sé, me prestaron 3 millones. Todos los años amortizo a la cuenta 500.000 colones, entonces conforme ya se va venciendo esa parte que yo ya pagué, la voy dando de baja. En caso del pasivo, si este año tenía 3 millones de deuda, ya hice un pago, para el próximo año me va a quedar 2.500.000, al siguiente 2 millones y así hasta que la cuenta se haya extinguido por completo. Bien, no sé si hay dudas hasta acá. Vamos bien. Paso a la medición. Hago el reconocimiento y por qué importe va a venir. Como les decía, el más fácil es con base a la factura. Llega la factura del artículo o ¿verdad? Hay un documento de respaldo y con base en ese puedo hacer su registro. Eso lo vamos a conocer como costo histórico, que es el costo que tiene aquel elemento del estado financiero con base en un documento. ¿Cuál documento? Puede ser cualquiera de los que vimos la semana pasada. Puede ser, bueno, ahora mencionaba la factura, pero también puede ser un depósito, puede ser un contrato, puede ser una acción, ¿verdad? Puede ser una serie de elementos que teníamos ahí. El costo histórico, entonces, es el costo que tiene ese documento original. Pero en algunos casos no tenemos un documento. Esto sucede pues ya con menos frecuencia, pero bueno, supongamos tal vez que una empresa adquirió un activo por medio del intercambio con otra empresa. Eso sucede bastante. En esos casos yo no tengo ningún documento de respaldo. Digamos, es como una especie de trueque que pueden realizar de empresas que sucede mucho con maquinaria, ¿verdad? Ya a mí no me sirve esta máquina, pero la otra empresa sí, y hay un producto de esa empresa que a mí me va a servir y lo intercambio. Entonces ahí surgen estos elementos, otras formas de medición: valor razonable, valor en uso, valor de cumplimiento y el costo corriente.
Vamos a hablar de todos. Bueno, el costo histórico, les decía que es por lo que se generó la transacción, un precio de la transacción o otro evento que dio origen al elemento que está siendo medido. Ahí en ese costo histórico pues tenemos algún documento de respaldo como tal. Pero en el caso del valor razonable, ahí no estamos hablando de que yo tenga un precio como tal, sino que hay un valor de mercado que se podría pagar. Bueno, ahí nos dice que es un precio que se recibía por vender un activo o por pagar o preferir un pasivo en una transferencia ordenada entre partes del mercado en la fecha de medición. Entonces, ese valor razonable es un valor de mercado, un valor que se daría si yo fuera a vender mi activo. Es un valor que tiene actualmente, ¿verdad? En alguna empresa que se dedica a la venta de ese producto. Puede ser que yo no tenga tampoco un valor, no tengo ni el valor histórico, ni ese valor de razonable, que es, como les digo, más que todo un valor de mercado, pero igual estoy recibiendo el activo. Y entonces ahí hay dos elementos, bueno, ahí nada más les puse valor en uso, pero también puede ser valor de cumplimiento. Estos dos tienen la misma forma de cálculo. Valor en uso cuando es un activo y valor de cumplimiento cuando es un pasivo. En estos casos, lo que hacemos es una proyección, un flujo proyectado del beneficio económico que me podría dar el activo o de la obligación que va a tener mi pasivo y la descuento a hoy. Digo que voy a registrar ese activo o ese pasivo por el beneficio que me va a generar durante los próximos 5 años, o en el caso del pasivo lo voy a registrar por la deuda que voy a asumir durante los próximos 5 años. Y el costo corriente, este es el menos usual de todos, que sería, o refleja la cantidad actual que sería pagada para adquirir un activo equivalente o recibido para asumir un pasivo equivalente. Aquí estamos ante un elemento que, como les digo, es un poco más inusual. Básicamente yo tengo una deuda y alguien me la va a pagar con un activo, o yo voy a adquirir un activo y voy a, ¿verdad? Ese se tuve que entre un activo y un pasivo, entonces que es un poco diferente al del valor razonable, que también pues podría darse esa condición de trueque, pero es sobre el mismo activo y con base en valor de mercado. Aquí en el costo corriente no estaríamos con un valor equivalente de lo que yo estoy entregando. Yo estoy entregando una maquinaria y me están cancelando una deuda de X monto. Es su valor equivalente. No es un valor de mercado, es un valor equivalente de lo que yo estoy realizando. Esto se da, hace poco tuve un caso de una constructora que entregaba materiales a cambio de cuentas por pagar. Entonces estamos ante un pasivo y un activo. El material que sería inventario de la empresa lo está haciendo para un mismo proveedor que pues tenían una obligación con ellos. Es eso, tengo un activo y tengo un pasivo y pues sería el equivalente de compensarlos, básicamente. Es como el más extraño de los cuatro. No sé si tienen alguna consulta con alguno de los 4 criterios de medición. Nosotros nos vamos a enfocar en este curso en el primero, en el costo histórico, pero los 4 sí ocupo que lo tengan por lo menos a nivel conceptual de que son posibles. Profe, ¿a dónde puedo encontrar esto en el documento? Es que se me perdió. Y aquí vamos por el capítulo 6. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Sí, capítulo 6. Con gusto. Profe, Sí, adelante. sí, ¿será que puede dar como un ejemplo del costo histórico? Bueno, otro. El costo histórico. Ajá, Ese sería el más sencillo. Compré la maquinaria, ¿verdad? Que traíamos en el ejemplo anterior y me dieron la factura de esa máquina. Entonces
la registro por el monto que hice el documento que yo pagué. O puede ser que firmé un contrato con alguien para que me diera un crédito y por ese, tomo ese contrato del préstamo y por ese importe hago el registro. Es lo que me costó en ese momento y hay un documento de respaldo del mismo. Digamos, si puede ser igual si uno adquiere un pasivo o si uno más bien está vendiendo la maquinaria. Es lo mismo. Claro, ahí se Ok. está vendiendo la maquinaria y bueno, usted tuvo que haber firmado algún documento, haber hecho algún documento para constatar ese pase al siguiente propietario. Entonces, igual, por ese documento hacemos el registro. Es lo que se obtuvo en el momento de la transacción. Es el precio que hubo en ese momento. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Ya mucho de esto, conforme vayamos realizando o viendo el capítulo que ustedes, donde ya hay registros y ya va a ir quedando más claro. Y de igual forma, pues bueno, estos tres elementos ahí van a seguir apareciendo. La medición yo la voy a hacer si es relevante, es decir, que me afecta el proceso de toma de decisiones. Bueno, y nos dice que pues va a depender de las características del activo, pasivo, la variabilidad de los flujos de efectivo, la sensibilidad del valor, los factores de mercado u otros riesgos y la contribución a los flujos futuros de fondos. Pero en tintes generales esto es si la medición, si medir aquel activo, para incluirlo, ¿verdad? Va de la mano con el elemento que vimos en el capítulo anterior del reconocimiento. Si reconocerlo y medirlo es relevante, tiene esa importancia para el proceso de toma de decisiones. De igual forma, hacemos la medición con el objetivo de la presentación fiel, es decir, bueno, ahí nos dice de la parte de las inconsistencias de medición y la incertidumbre de la medición. Intentamos hacer la medición para lograr incorporar elementos del estado financiero y dar un panorama completo. Pero tenemos que tener cuidado con eso que nos indica acá de la inconsistencia y las incertidumbres, porque en la medida que yo no puedo tener un valor exacto, si ustedes lo vieron, de izquierda a derecha, ¿verdad? Vamos hacia allá. El primero es el que tiene menos incertidumbre, porque hay un documento. En el segundo hay un mercado activo. En el tercero ya es una proyección mía. Y en el último pues estamos bajo el supuesto de que es como un valor equiparable. De izquierda a derecha tendríamos a la izquierda el que tiene el menor grado de incertidumbre con respecto a la medición y el último es el que tiene el mayor grado de incertidumbre. De hecho, los últimos dos son los que tienen más incertidumbre porque son, bueno, el 3 porque es una proyección y el tercero es un valor equivalente. Bueno, esto con respecto a la representación fiel. Y el último, pues la restricción del costo. Si es muy costoso hacer la medición, es mejor no medirlo. Agregamos una nota en los estados financieros de que tenemos esa máquina ahí y que no tiene forma de medirse. Bien, vamos al siguiente capítulo, capítulo 7, presentación e información a revelar. De información que voy a revelar está relacionada con los activos, con los pasivos, con los ingresos y con los gastos. Los estados financieros nos van a dar ya una clasificación para los activos y pasivos, una clasificación para el patrimonio y una clasificación para los ingresos y gastos. De hecho, cada uno de ellos tiene un estado. Hay un estado para los ingresos y gastos, hay un estado para los cambios del patrimonio y ellos van a ir en forma secuencial. Yo hago el estado de ingresos y gastos que va a alimentar el estado de cambios en el patrimonio y este va a ir a acompañar
la parte de activos y pasivos en el último estado. Entonces yo voy a informar sobre la forma en que clasifico estos activos, las políticas que genero para el reconocimiento, medición de los mismos. Y tengo que tener cuidado con dos elementos, que son estos que tengo acá: la compensación y la agregación. La compensación es un error que uno puede cometer al hacer los registros contables. Una entidad reconoce y mide un activo y un pasivo como dos cuentas separadas. Eso sería lo correcto. Pero las agrupa en el estado financiero por un importe neto. Y eso está incorrecto. Ahí estamos considerando el caso de que yo le compro a un proveedor al cual también le vendo. Entonces muchas empresas tienen cuenta por cobrar y cuenta por pagar con un mismo proveedor. Consideremos las empresas que le proveen a algunos supermercados productos de consumo. Le compran algunos al supermercado, pero también le venden al supermercado. Entonces tienen cuenta por cobrar y cuenta por pagar con el mismo. Uno debería, para darle el panorama más claro al tomador de decisiones, separarlas, porque al final de cuentas puede ser que yo la cuenta por pagar la cancelo a 30 días, pero mi cuenta por pagar por cobrar, perdón, es a 45 días. Para un elemento de flujo efectivo es muy importante que yo tenga las cuentas separadas. Bueno, ahí nos habla un poco de la compensación, que clasifica partidas diferentes de forma junta por el valor compensado, valga la redundancia. Si tenía más cuenta por pagar que por cobrar, entonces solo presento la cuenta por pagar neta. Y en el caso contrario, solo la cuenta por cobrar neta. Eso, entonces, reitero, está incorrecto, y lo que tenemos que presentar son las dos cuentas por separado, para que no incurramos en ese tipo de errores de compensar las cuentas. Y también tenemos que en los informes financieros dar o realizar la agregación. La agregación es, bueno, básicamente, vamos a hacer la agregación como un resumen de las partidas. Yo les decía que un informe debería ser corto. Entonces puede ser que yo tenga varios elementos de mi empresa, maquinaria, varias máquinas en mi empresa. Yo, para fines de mi informe, no voy a ir mencionando cada una de ellas. La máquina 1, la máquina 2, no puedo ir mencionando una a una de las máquinas, sino que vamos a incurrir en lo que es la agregación. Yo tengo una única cuenta donde están todas las máquinas y esa es la que va a ir a mi informe. Porque tengo que ser sintético en el informe, ¿verdad? Tiene que ser algo que se entienda de forma rápida. Si yo incluyo todo el detalle de una cuenta, más bien podría tornarse tedioso y complicado sentarse a revisarlo. Entonces, al final, eso es la agregación, que es como juntar cuentas que sean parecidas. Que bueno, ese es un ejemplo. O bien puede ser que tenga cuentas por cobrar a varios proveedores y yo no voy a enlistar cada uno en mi estado financiero, sino que van a ir todos juntos en una única cuenta, que es la cuenta por cobrar madre, ¿verdad? Que todas las demás cuentas por cobrar. Un poco, ya también se mencionó que habían dos estados que la norma nos daba, dos estados principales, aunque hay varios estados. Tenemos dos estados principales, que es el estado de resultado del periodo, que es en el que teníamos los ingresos y gastos, que es un poco la información que al final vamos a presentar. Vamos a presentar un informe sobre esas ganancias o esas pérdidas que está teniendo la empresa. Este informe, la información
que nos va a revelar es el rendimiento o desempeño financiero de la empresa durante un periodo específico. Es decir, que puede ser, no sé, un año, un mes, un trimestre, ¿verdad? Es para un periodo específico y ahí estamos pues proporcionando datos sobre ese desempeño, ¿verdad? El rendimiento o desempeño que tuvo la empresa al tomar esos activos, esos pasivos, ese patrimonio y convertirlo en ingresos o en gastos. Y por otra parte, bueno, ese estado en particular puede estar dividido en dos partes. El estado de resultado, que es sobre la actividad normal de la institución, y una segunda parte donde tenemos algunos elementos, llamémoslos extraordinarios. En la primera parte del estado de resultado tendríamos los ingresos y gastos que yo tengo. A nivel de ingresos podría tener mis ventas y los gastos asociados, ¿verdad? Que les mencionaba ahora, los salarios, los servicios públicos, los alquileres, los gastos que incurrí para poder generar ese ingreso. Pero en algunas oportunidades yo voy a tener gastos extraordinarios. Entonces se generó lo que se llama el otro resultado integral. El otro resultado integral va a tener erogaciones o ingresos extraordinarios para la empresa, que no es a lo que yo me dedico. Consideremos que, no sé, yo tengo una bodega con materiales y se quemó. Ese incendio es un elemento extraordinario que yo no esperaría, ni eso es lo que va a sucederme siempre. Bueno, esperemos que no fuera lo normal. Eso no lo podríamos considerar como parte de nuestra operación en el estado de resultados, porque es algo que fue completamente extraordinario. Debería ser algo que estuviera en esta segunda parte del estado de resultados, que es el otro resultado integral, donde tenemos ingresos y gastos que pues tienen ese comportamiento extraordinario. Aquí nos dice que en circunstancias excepcionales el consejo puede decidir excluir del estado de resultados los ingresos o gastos que surjan de un cambio en el valor corriente de un activo o un pasivo, incluir esos ingresos y gastos en el otro resultado integral. Básicamente aquí lo que están considerando es que si un activo, perdón, ven, sí, es un ingreso o gasto que surja por el cambio de valor de un activo pasivo, en la medida en que yo considere que no es normal, lo voy a llevar al otro resultado integral, porque no espero que siga surgiendo, ¿verdad? Y en el de la derecha nos dice que la idea es proporcionar información más relevante o una representación más fiel. Si yo esos elementos extraordinarios los dejo con los ordinarios, estaría dando la impresión de que ese es el comportamiento normal de la empresa y no lo común, ¿verdad? Reitero el caso, y que podría suceder en muchos de estos elementos naturales. Puede ser que se inundó mi bodega y perdí material. Y pasa lo mismo que con el incendio. Son elementos que yo no espero que sucedan siempre y que van a generar esa alteración de mi resultado en algún periodo. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ya solo me queda un capítulo. Todo claro. Claro. Excelente. Entonces vamos al último capítulo. De aquí ya casi vamos a salir al receso. El último capítulo, el capítulo 8, se llama Conceptos de capital y mantenimiento del capital. El capital vamos a entenderlo como el patrimonio, ¿verdad? Esta parte de capital es patrimonio básicamente. Considerémoslo como un sinónimo del mismo. Y el patrimonio pues era un derecho residual que tenían los dueños de la empresa. Entonces, de concepto de capital y mantenimiento del capital
está relacionado en cómo yo como un socio voy a considerar, digamos, alguna ganancia sobre mi capital. La norma nos da dos posibilidades. Uno, si yo me enfoco en el capital físico, y otro, si yo me enfoco en el capital financiero. Entonces, para un accionista van a haber dos posibilidades de ganancia. La primera está en función del dinero que invierte como activo neto o como pasivo neto, patrimonio neto, perdón. En la medida que su patrimonio vaya aumentándose, va a tener una ganancia. Eso es posible. Lo que pasa es que las empresas no siempre van a tener ganancias y por tanto yo como accionista no es que todos los años y todos los meses voy a ir teniendo ganancias sobre mi inversión. Puede ser que en algunos periodos tenga pérdidas. Y aquí es donde surge el segundo tipo de posibilidad de ganancia, que es el del mantenimiento del capital físico. Cuando nos referimos al capital físico, es la capacidad productiva de la empresa. Puede ser que durante un periodo yo no tuve ganancias porque invertí los excedentes de la empresa en aumentar sus bodegas o en traer más maquinaria o en hacer alguna mejora a lo que ya existía. Entonces, si bien es cierto, no tuve ganancia en ese periodo a nivel monetario, tuve una pérdida, pero la capacidad de la empresa aumentó. Entonces, esos son los dos conceptos a los que nos estamos refiriendo aquí con capital financiero y capital físico. En el primero, en el capital financiero, ¿cómo mido esa ganancia? Bueno, si mi patrimonio neto aumenta con respecto al periodo pasado. Aquí nos habla de activo neto, que es lo mismo que si yo al activo le resto el pasivo, me queda el activo neto, que también sería lo mismo que patrimonio. Para que lo tengan ahí en cuenta que activo neto pues sería sinónimo de patrimonio. Entonces, si mi patrimonio aumenta de un periodo al siguiente, ahí estaríamos considerando que yo tengo ganancias en mi empresa. Pero bajo el supuesto de la producción, no me voy a enfocar en ese aumento en el patrimonio, sino que me voy a enfocar en la capacidad productiva, lo cual pues sería un tanto más cualitativo o numérico en términos de producción, ya que no es tan contable. El primero sí es más contable, el segundo no tanto. Pues ahí termina el capítulo 8. Me queda cortito. No sé si tienen alguna consulta con respecto al capítulo 8, con respecto a la presentación en general. Hay un mensaje en el chat, vamos a ver. Todo claro. Todo claro, profe. Excelente. Voy a dejar por aquí de compartir y de grabar.